Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:03, 7:03 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. El juez García Castellón, que instruyó la causa de Tsunami Democrática, anuncia el archivo del caso después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considerara que las diligencias que practicó en los últimos 3 años no son válidas. Esta es la causa que investigaba la plataforma Tsunami Democratic por los desórdenes públicos registrados en Cataluña en 2019, después de que se hiciera pública la sentencia del llamado Procés. En el caso figuran 10 investigados, entre ellos Marta Rovira, que es secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña. El juez prorrogó la investigación fuera de plazo y, por tanto, no vale ninguna de las averiguaciones recabadas desde ese momento. Eso incluye el informe de la Guardia Civil en el que se basó el juez para calificar los hechos de presunto terrorismo. También la exposición razonada que elevó al Tribunal Supremo para imputar al expresidente Carles Puigdemont. La decisión de García Castellón no afecta al expresidente catalán, pero acerca la posibilidad de que el alto tribunal adopte una resolución similar sobre él, ya que el sumario de la Audiencia Nacional es el origen de todo. No afecta a Puigdemont hoy, pero vamos, le afectará mañana o pasado. ¿Por qué? Pues porque Puigdemont, como es aforado, pues le tiene que investigar el Supremo. Entonces García Castellón, en lo referente a Puigdemont, elevó el asunto al Supremo. El Supremo, pues de acuerdo con las diligencias que estaba haciendo el juez, imputó a Puigdemont en el caso Tsunami Democratic. Pero claro, ahora al tirarlo abajo la Audiencia Nacional, pues automáticamente se envía notificación al Supremo y el Supremo lo tirará abajo también en lo que afecta a Puigdemont, pues dentro de unos días o hoy mismo, quién sabe. Pero resulta que con esto, pues nada, Marta Rovira ya puede volver a España y de hecho pues ya está estudiando hacerlo. Puigdemont ya solo quedaría pendiente de los cargos de malversación que tiene en otra causa que hay en el Supremo, que ya verán ustedes como algo aparece que hace que ahí tampoco se le aplique nada. Y pues eso, al final lo mismo, tenemos que terminar indemnizando los españoles a Puigdemont. Pero lo más llamativo de todo esto, lo llevo comentando desde las 7, es la temporización. Vamos a ver. No estamos hablando de que es que el juez pues hubiera tomado una decisión complicadísima que a la luz de las interpretaciones novedosas del derecho internacional pues resulta que podría ser discutible. Es decir, no estamos hablando de algo donde podría haber un debate jurídico sesudo sobre si lo que hizo el juez era procedente o no procedente, sino que estamos hablando de una chorrada técnica absolutamente evidente. Lo que ha hecho ayer la Audiencia Nacional es decir, vamos a ver, aquí había una causa cuya instrucción terminaba el 29 de julio de 2021, es decir, hace 3 años. Y el juez se le olvidó prorrogar la instrucción de la causa a tiempo, y lo hizo el 30 de julio de 2021, es decir, con 24 horas de retraso. Pues bueno, pues entonces como ha vencido el plazo de prórroga de la instrucción, pues la instrucción está terminada y todo lo que se haya hecho después no vale. Oiga, es un caso tan claro de que esa instrucción, pues toda la instrucción posterior al 29 de julio de 2021 iba a ser anulado porque había vencido el plazo de instrucción. Es tan claro, es un detalle tan básico, tan mínimo, tan evidente, que la pregunta es, ¿cómo es posible que se den cuenta 3 años después? Si había finalizado el plazo de instrucción, oiga, pues entonces está claro que eso había que haberlo anulado pues 3 semanas después. Un momento, señor juez, que como el plazo de instrucción está vencido y usted lo ha prorrogado 24 horas tarde, pues se siente. Esto o archiva o a juicio. Pero no puede usted seguir haciendo diligencias. Oiga, se podía haber dicho al día siguiente de vencer el plazo de instrucción, a la semana, a las 2 semanas, a las mes, a los 3 meses, si están un poco vagos los señores magistrados. Pero 3 años. ¿En 3 años no se ha dado cuenta nadie de que eso se iba a terminar archivando? ¿O sí se han dado cuenta? Porque yo la pregunta que me hago es, ¿se ha mantenido vivo eso a sabiendas de que no iba a ninguna parte porque iba a ser anulado todo? ¿Se ha mantenido vivo eso con algún motivo? Se me ocurren 2. 1,
para presionar a Puigdemont en sus negociaciones con Sánchez. Oye, que o te avienes a negociar o fíjate aquí la causa que tenemos, que sigue abierta. Oye, pero si esa causa es ilegal, pero eso no será ilegal hasta que no dictaminemos que es ilegal. Sería una explicación. Habría una segunda, que me perturba todavía más. ¿Era una manera de engañar a la opinión pública? No os preocupéis, que aunque se apruebe la ley de amnistía, fíjate, aquí está Puigdemont procesado por terrorismo, que eso no es amnistiable según las normas de la Unión Europea, así que tranquilos todos, no protestéis mucho contra la ley de amnistía, vamos a permitir que se tramite en el Senado y tal. Tranquilos, que aquí con esta causa le tenemos pillado a Puigdemont. Y era todo mentira. ¿Cuál de las dos alternativas es la correcta? ¿Era una forma de presión contra Puigdemont? ¿Era una estrategia de manipulación de la opinión pública? ¿Se ha estado retrasando 3 años el darse cuenta de ese error básico por algún otro motivo? No sé, si a alguno de ustedes se les ocurre otra solución, que no sea lo de la presión a Puigdemont o lo del engaño a la opinión pública para que se tramitara la ley de amnistía sin problemas, pues díganmelo, porque a mí no se me ocurre otra solución. Porque lo de caramba, es que, en fin, en 3 años no nos hemos dado cuenta y nadie se había percatado de que eso iba a terminar siendo anulado, pues como que no me lo creo, ¿verdad? Y ustedes, que son inteligentes, tampoco. Les hablamos ahora del caso de Begoña Gómez con una serie de informaciones relacionadas con el famoso máster que creó para la Universidad Complutense. Según publica el digital Voz Populi, Begoña Gómez registró a su nombre la cátedra de la Complutense 4 meses antes de llamar al rector a Moncloa para crearla. Es decir, la propia Begoña Gómez tenía una intención clara de llevar a cabo esta maniobra con la universidad pública, teniendo en cuenta los plazos que constan en el registro. Y es que el 2 de marzo de 2020, más de 4 meses antes de llamar al rector para crear la cátedra, Gómez solicitó a la Oficina de Patentes y Marcas el registro de esa cátedra a su nombre. Estos datos complican la declaración de Begoña Gómez, ya que el propio rector de la Complutense dijo el viernes en los juzgados de Plaza de Castilla que él fue citado directamente a Moncloa para conocer el plan sobre el máster. De hecho, Joaquín Goyache, el rector de la Complutense, también ha revelado este viernes que de las 54 cátedras existentes, la de Gómez es la única que tiene de director a alguien que no es docente de la universidad y que ni siquiera es licenciado. ¿Qué quieren que les diga? Aquí pueden pasar 2 cosas. Primera, que todo el tema quede en agua de borrajas rápidamente, porque yo qué sé, aparten al juez, o porque en realidad el juez trabaja para los malos y está haciendo un paripé y lo va a archivar sorpresivamente. Yo qué sé, cualquiera de las soluciones romeralescas a las que estamos acostumbrados. O 2, que la causa siga adelante y de repente, pues como ha pasado con lo de Tsunami Democratic, dentro de 1 año o 2 años digan, anda, fíjate, aquí faltaba una póliza, no sé qué, resolución judicial, ¡pum!, todo anulado. O bueno, incluso podría pasar una tercera cosa, que resulta que condenan a Begoña Gómez, o van a intentar condenarla, pero entra el Tribunal Constitucional y declara que es inconstitucional la propia existencia de los jueces que puedan investigar a Begoña Gómez. Podría pasar una cuarta cosa, que es que efectivamente alguien responda por lo que constituye un escándalo de proporciones tremendas. Pero eso solo pasa en los países normales, aquí dudo de que pase. Escándalo de proporciones tremendas, ¿por qué? Pues hombre, porque hoy aprendemos que Begoña Gómez tenía el don de la presciencia. Registró a su nombre la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid 4 meses antes de llamar a Moncloa al rector para crearla. Fíjense si no es cosa anticipada eso, si no es anticipación, si no es visión de futuro. Claro, no me extraña que careciendo de una licenciatura, sin embargo, se permita dar lecciones a las empresas sobre cómo actuar de cara al futuro. Fíjate, si ella misma es capaz de prever el futuro con tanta antelación. ¿A ustedes les parece normal que se llame a Moncloa, a un rector de una universidad pública española, para que con fondos públicos cree una cátedra que ya
parece que tenía planificada la mujer de Pedro Sánchez 4 meses antes de llamar al rector. Es decir, había todo un plan detrás. Que el rector diga que vale, que le crea una cátedra a pesar de no ser licenciada ni ser docente de la universidad, y que entonces Begoña Gómez utiliza esa cátedra para sus lobbies particulares y sus relaciones con empresarios. ¿A ustedes les parece normal todo esto? ¿En algún país de la Unión Europea resistiría el presidente del gobierno al frente del gobierno después de comprobar que su mujer ha estado ejecutando una serie de acciones que no sé si tendrán o no reproche penal, pero que desde luego son infames desde el punto de vista ético y estético? Pues no, en ningún país podría resistir un presidente de gobierno en la Moncloa con todas las informaciones que están saliendo sobre su mujer. Pero España es diferente. Oiga, aquí vale absolutamente todo. Y lo peor es que cada vez que los ciudadanos validan con su voto a quienes ejecutan este tipo de acciones, lo que le están diciendo a los gobernantes, no solo de su partido, sino de todos, es: podéis robarnos a placer, podéis hacer con nosotros lo que queráis, porque vamos a seguir votando en plan hooligan al partido de nuestros amores, aunque robe, aunque mate, aunque malverse, aunque haga lo que haga, es nuestro partido y vamos a seguir votándole. Por tanto, querido dirigente, haz con nosotros lo que te apetezca. Róbanos, apaleanos, recórtanos las libertades, que te seguiremos votando. Les contamos ahora algunos datos extraídos del informe sobre violencia sexual que publica el Ministerio del Interior. Tal y como recoge el informe trimestral de criminalidad, los delitos sexuales se han multiplicado por 12 en apenas 8 años. La cifra de violaciones es lo que más crece en 2023. Esta cifra se disparó hasta las 4.875 violaciones. Señala el Ministerio que el aumento responde a que hay mayor constancia de las mismas, ya que las víctimas ahora se atreven a denunciar. Este tipo de delitos de orden sexual crece de manera preocupante cada año. Cada vez hay más menores involucrados. Tan solo el año pasado, en 2023, el 42% de las denunciantes tenía menos de 18 años. Respecto al reparto por comunidades, en Cataluña es donde más se cometen. De hecho, 1 de cada 4 delitos sexuales que se producen en España ocurre en Cataluña. El hecho de que la inmigración de determinados países sea en Cataluña mucho más alta, por supuesto, no tiene nada que ver con el hecho de que los delitos sexuales sean en Cataluña mucho más altos, mucho más numerosos. Estoy siendo irónico. Por 12 se ha multiplicado el número de delitos sexuales desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. El gobierno feminista ha transformado este país, que era relativamente seguro para las mujeres, que estaba dentro de los puestos top de los rankings de seguridad para las mujeres, lo ha transformado en un lugar donde, oiga, es que estamos ya en... ¿Cuántos delitos al día? 4.875 violaciones en lo que va de año. En lo que va de año, es decir, estamos 10 violaciones al día. Pues, ¿qué quieren que les diga? Esto es lo que ustedes votan. ¿Aceptan ustedes demagogias baratas por parte de gobiernos que dicen que defienden los derechos de las mujeres cuando en realidad están destruyendo los derechos de las mujeres y están haciendo que España, que era relativamente seguro, pase a ser un lugar enormemente inseguro? Y encima enormemente inseguro, pues para los más desprotegidos, para las menores de 18 años. 42% de las denunciantes tenían menos de 18 años en 2023. Si cogen ustedes el mapa de dónde se han incrementado más estos delitos y lo superponen con el mapa de dónde hay más inmigración, comprobarán ustedes que la correlación es casi perfecta. Correlación, ya sé que no implica causalidad, pero oiga, es que si nos vamos a los datos de detenciones, pues resulta que la probabilidad de que un inmigrante irregular cometa uno de estos delitos es muchísimo mayor
que la probabilidad de que lo cometa un nacional. Pero luego los partidos se niegan a reconocer, algunos partidos se niegan a reconocer la existencia del problema. E incluso llegan partidos como el PP y el Partido Socialista a pactar que se regularice a 500.000 de los inmigrantes irregulares. Y quieren pactar ahora que se reparta a menas por todas partes de España, para instalar centros de menas que automáticamente se conviertan en focos de inseguridad, porque no es que los instalen y los instalen en condiciones, con personal de vigilancia, no. Ahí instalan el centro de menas y el mena a partir de ese momento deambula como le da la gana. Lo hemos visto con los centros de menores tutelados, por ejemplo en Baleares, que ya no es solo que representen un peligro para lo que hay alrededor del centro, es que representan un peligro para los propios niños acogidos y sobre todo niñas acogidas, algunas de las cuales o muchas de las cuales acaban en redes de prostitución de menores. Bueno, pues alguien tendrá que meter mano a esto. Desde luego, seguir cerrando los ojos simplemente da la razón a los que dicen que en estos momentos nos gobierna una casta política cómplice de este tipo de cosas, una casta política que conscientemente está promoviendo la inseguridad en Europa. Luego se preguntan que por qué crecen determinadas fuerzas. Pues oiga, gracias a ustedes. Emmanuel Macron mantiene a su primer ministro Gabriel Attal temporalmente para asegurar la estabilidad. El todavía primer ministro francés ha presentado su dimisión, pero Macron la ha rechazado y le ha pedido que siga como primer ministro por ahora para fijar esa estabilidad sin fijar ningún plazo. La misión de Gabriel Attal es la de gestionar los asuntos corrientes de la nación mientras se forma un nuevo gobierno salido de las elecciones legislativas. En víspera de los Juegos Olímpicos de París, el propio Attal ha dicho que seguirá asumiendo sus funciones todo el tiempo que el deber se lo exija. Y bueno, pues ya tenemos el follón montado, tal como les comentaba ayer. Las elecciones francesas pues han arrojado un panorama curioso. En estos momentos el primer partido de Francia es el Frente Nacional, con 10 millones de votos y con 143 diputados. Es el primer partido de Francia a mucha distancia del siguiente, que el siguiente es la Francia Insumisa, el partido de Jean-Luc Mélenchon, es decir, los podemitas de allí, que tiene 75 diputados y 6 millones y medio de votos. Por tanto, vamos, el Frente Nacional lidera como partido en estos momentos el país, pero muy lejos de tener una mayoría absoluta. De hecho, la Francia Insumisa más el resto de partidos que componen la plataforma del nuevo Frente Popular pues tienen más escaños que Marine Le Pen, todos sumados. Pero claro, estas elecciones no se hicieron para que ganara el nuevo Frente Popular. Estas elecciones las convocó Macron porque quería ganar él. Se marcó un Pedro Sánchez del 23J, dijo aquí convoco por sorpresa, y entonces la gente con el miedo a ese Frente Nacional que ha ganado en las elecciones europeas, pues me votará a mí para frenarle. Pues resulta que no, resulta que quien ha votado es al nuevo Frente Popular, algo así como si Pedro Sánchez el año pasado pues hubiera convocado el 23J y efectivamente hubiera logrado una coalición de izquierdas que ganara las elecciones, pero que el primer partido, el partido más votado hubiera sido Podemos. Pues la jugada habría sido desastrosa para Pedro Sánchez, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a Macron. Convoca para ser él el partido más votado, agitando el fantasma de la extrema derecha, y resulta que quien es el más votado es la plataforma de extrema izquierda. Y ahora Macron pues no sabe qué hacer, porque lo tiene complicado. ¿Qué va a hacer? ¿Poner un primer ministro de esa extrema izquierda que tampoco tiene mayoría absoluta, está muy lejos de ella, y que además tiene un programa extraordinariamente radical que causa miedo en buena parte de la sociedad francesa? No, lo tiene muy difícil. Otra solución sería intentar con una parte del nuevo Frente Popular, para ser más concretos, con el Partido Socialista, más los restos de los republicanos, es decir, el PP de allí, de Francia, pues intentar formar una mayoría, que sí tendrían mayoría absoluta,
pero ya el Partido Socialista le ha dicho que tururú, que no van a hacer ningún acuerdo al margen del resto de miembros del nuevo Frente Popular. Y por otro lado, ese acuerdo pues sería muy contra natura en Francia. En Francia no hay tradición de grandes coaliciones entre derecha e izquierda. Sería la primera vez en la historia que se hiciera algo así. Hombre, siempre tiene que haber una primera vez, pero hombre, eso pues al final haría que no quedará muy claro cuál es la diferencia entre el Partido Socialista, Partido Popular y los de Macron. Con lo cual, pues ¿va a poder Macron hacer eso? No, el Partido Socialista ya le ha dicho que esa solución no vale. Entonces, ¿qué va a hacer Macron? Pues no lo sabemos. Una tercera posibilidad es que nombre a un primer ministro de carácter técnico, es decir, un independiente, yo que sé, alguien que venga de alguna consultora o de alguna banca o algo por el estilo, y que se encargue de hacer un gobierno de gestión para el tiempo que le queda de presidencia a Macron. Sería una tercera posibilidad. Bueno, pues no lo sé, pero vamos, con su pan se lo coma. Él ha creado el problema, pues que lo resuelva. Vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Don Luis, muy buen martes. Arrancan hoy las semifinales de la Eurocopa, juega hoy España. Y en Voz vamos a seguir muy de cerca el partido de La Roja a las 21 con un equipo que, digámoslo, ilusiona. Del otro lado del charco, para quienes no quieran o no puedan trasnochar, también vamos a cubrir el resultado del encuentro Argentina-Canadá a las 2 de la mañana del miércoles. Mi compañero Alejandro Baños cuenta en una previa disponible hoy en nuestra web que la selección española y la argentina parten como claras favoritas en sus respectivos torneos, aunque el buen juego de Uruguay y Colombia podría poner en riesgo el título de la campeona del mundo, o las ambiciones al título de la campeona del mundo. También contamos hoy con un seguimiento hora a hora, minuto a minuto, de la crisis dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos. El presidente Joe Biden intentó zanjar las dudas sobre su candidatura con una carta pública dirigida a sus compañeros de formación. Tras criticar duramente a Trump, Biden aseguró que él es el único que puede vencerlo. Las encuestas, sin embargo, parecen indicar lo contrario. El demócrata pierde por 6 puntos entre los posibles votantes en el último sondeo del New York Times. Los oyentes también podrán leer un análisis del prestigioso investigador Robert Williams titulado Grandes mentiras sobre Israel. Williams enumera lo que llama las mentiras más desorbitantes sobre la ofensiva israelí y las desmonta una a una. Por ejemplo, que Israel está causando una hambruna en Gaza o que está cometiendo masacres entre la población civil en la franja. Todo esto y mucho más, don Luis, en Voz, en nuestra web, voz.us, y en nuestras redes sociales. Muchas gracias, don Santiago. Y vamos con el tiempo con la ayuda de don Andrés de Francia.